En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por María y por las benditas almas del purgatorio siempre tratamos de dedicar todas nuestras acciones consagradas a la Virgen, por San Luis, María. Todos tenemos que insistir en renovar nuestras intenciones por la Virgen, así queremos hacerlo con nuestras prédicas y ojalá con todas nuestras actividades. El último domingo del año lleva el número 24, es hoy, antes de que empiece Adviento, con lo cual comience el año litúrgico. Ya lo explicamos alguna vez, la Santa Iglesia Católica pone en el último de Pentecostés, hoy, 24, domingo 24, y en el primero de Adviento, los textos del Apocalipsis. Con lo cual podemos decir que por lo menos, y subrayo la palabra por lo menos, la Santa Iglesia Católica quiere que sus sacerdotes enseñen a sus feligreses, por lo menos, digo yo, 2 veces al año, sobre los temas de las profecías. Y allí está, lo escuchaban recién, qué textos hermosísimos y tan llenos de contenido. En San Mateo, en este caso, las palabras de Dios, nuestro Señor Jesucristo, sobre el Apocalipsis, sobre los eventos finales. La Iglesia Católica tiene mucha estima ese libro último de la Sagrada Escritura, que es una gran profecía, tal vez la magna profecía, porque marca los finales de la historia. Monseñor Strominger, en esa Biblia tan formidable que lo ha comentado, llama la atención al comienzo del Apocalipsis en su comentario, que era un libro antes, parecería que ya no, era un libro de cabecera de los católicos, y así tiene que ser. No podemos ser ignorantes de esas profecías, porque Dios, sin ninguna duda, para algo las ha dejado allí para nosotros. Y sigue diciendo que era muy venerado en la Iglesia, y trae a colación el Concilio IV de Toledo del año 633, donde reafirma a través de los documentos de los papas que el Apocalipsis de San Juan, que el Apocalipsis es escrito por San Juan Evangelista. ¿Por qué? Porque no han faltado herejes que niegan eso, y que el Apocalipsis es un libro inspirado por Dios, uno de los libros del canon bíblico, del canon de Biblia. Y agrega este concilio. Escuchen lo que dice este concilio. Va dirigido a los sacerdotes, pero es muy curioso e impresionante. Si alguno, se refiere a los sacerdotes, si alguno desde hoy en adelante o no lo reconociera, o no reconoce el Apocalipsis, o no lo predicara en la iglesia durante el tiempo de las misas, desde Pascua a Pentecostés, tendrá sentencia de excomunión. Punto. Impresionante. La Santa Iglesia Católica, en estos concilios de Toledo, en España, que fueron de los más importantes del catolicismo, aquel concilio IV de Toledo, es muy chiquita la frase y es muy curiosa, se la releo, está dirigida a los sacerdotes. Si algún sacerdote, desde hoy en adelante, o no lo reconociera al Apocalipsis, o no lo predicara en la iglesia durante el tiempo de las misas, desde Pascua a Pentecostés, tendrá sentencia de excomunión. Punto. O lo predicas o te excomulgamos. Eso llama la atención y nos dice algo sobre lo que quiere la Iglesia para sus fieles a través de los sacerdotes. Y en ese orden, la prédica casi hoy no va a ser mía, va a ser del Padre, del glorioso Padre Leonardo Castellani. La suerte que tuvimos en mi país son los 2 sacerdotes junto con el Padre Julio Membiel, que tal vez marcaron una cierta intelectualidad católica para luchar por el catolicismo como debe ser un católico, y dejaron la escuela. Tal vez son los 2 sacerdotes más importantes que hemos tenido en mi patria en el siglo XX. Pero en este caso estamos con el Padre Castellani. ¿Por qué? Porque fue un gran estudioso de las profecías del Apocalipsis, y tenemos que saber de ellos. Hay 2 libros, alguna vez ya se los he dicho, que él escribió, ambos deben ser leídos, y hoy vamos a traer a colación el primero de ellos. El primero de ellos se llama Los papeles de Benjamín Benavides, escrito en el año 1950. El segundo se llama El Apocalipsis de San Juan, escrito en 1963. Y ambos son un complemento. El primero es un complemento del segundo. Para esta prédica les traemos a colación del inicio del libro Los papeles de Benjamín Benavides, el capítulo 2, que se llama La guerra de los continentes, y el capítulo 3, que se llama Guerras y rumores de guerras, para darles al final una conclusión que en realidad es una insistencia,
quiero insistirles en cosas que les hemos dicho. Y este libro, en el cual vamos a basar la prédica de hoy, es excelente hasta desde el punto de vista de una novela, porque él lo plantea como una novela, pero honestamente es muy atrapante. Es muy atrapante, está muy bien escrita. Está ambientado, alguna vez lo dijimos, en Roma, después de la Segunda Guerra Mundial. El libro lo escribe hacia 1950, pero él ambienta los episodios que narra en 1947, lo dice expresamente, después de la Segunda Guerra Mundial, en Roma, donde hay un judío convertido al catolicismo, un judío español, sefardí, que queda preso después de la Segunda Guerra Mundial, sin posibilidad de salir de la cárcel porque no tiene papeles. Los papeles se los han destruido en Alemania, entonces está ahí preso. Y como él había querido ser sacerdote, no lo consiguió, pero alcanzó muchos estudios en ese orden. Sus amigos, cuando van a visitarlo a la cárcel, que son casi todos argentinos en su novela, cuando van a visitarlo a la cárcel, él pasa el tiempo explicándoles el Apocalipsis. Y así está el inicio de la trama. De estos dos capítulos les he espigado o escogido muy pequeños extractos para enseñarles sin duda, pero también para que tengan el interés. El que no haya leído este libro y quiera saber de las profecías, y tenemos que saber de las profecías porque se presentan muy probablemente como nuestras épocas. Parece realmente que nuestras épocas nos han puesto para transitar los eventos finales. Entonces, con más razón, si Dios nos ha dejado eso en la Biblia, tenemos que saber ese tema. Y si tenemos la suerte, creo que el mejor libro en español que existe sobre las profecías del Apocalipsis lo ha escrito el padre Castellani. Y sería porque es un poquito más académico y porque no está escrito como una novela, sería este segundo que nombré, el Apocalipsis de San Juan. Pero si tenemos la suerte que en nuestra lengua existe tal vez el mejor, o uno de los mejores en realidad, no podemos decir ser el mejor, pero uno de los mejores libros comentando las profecías, tenemos que saber de ellas. Y más si nuestras épocas parecen ser esas épocas. Les leo entonces algunos extractos de los papeles de Benjamín Benavides, insisto, para que aprendan algunas cosas o aprendamos y para que tengan el interés, quien no lo haya comprado, de pedirlo allí a la hermana Fernanda en Bogotá y leerlo. Dice así lo que hemos escogido nosotros. Los diarios italianos estaban llenos de la amenaza de la guerra entre Rusia y Yanquilandia. Eso no es argentino decir Yanquilandia, el país de los gringos. Y hoy en día también, con este problema de Ucrania y Rusia, están ahí mostrándose los dientes. El falso Occidente con Estados Unidos, la falsa Europa contra Rusia, China, Irán, etc. Están allí, tal vez a punto de la Tercera Guerra Mundial. Repito, los diarios italianos estaban llenos de la amenaza de guerra entre Rusia y Yanquilandia a raíz del incidente de frontera en Yugoslavia, los 4 aviadores fusilados. La gente discutía apasionadamente acerca de la bomba atómica. Y bueno, constantemente están dichos, si tiran, están diciendo, tiran, no tiran, va a haber bombas atómicas, no va a haber bombas atómicas. Hay una profecía, pero lo voy a decir también aquí en el libro, y si eso se cumple, va a ser con bombas atómicas. 1/3 de la humanidad. Sigamos hablando, sigamos leyendo. En el diario más serio de Roma, L'Ora d'Italia Patrizzi trataba de tranquilizar, diciendo que la guerra era imposible. Él también, algunas noticias dicen, no va a pasar nada, veremos. Pero el judío, así lo llama durante toda su obra a Benjamín Benavides, el protagonista, un judío convertido, sefardí español, decíamos recién, pero el judío dijo gravemente, esa guerra es posible, más aún probable. Está en la lógica de los hechos actuales y está anunciada en el Apocalipsis, en el último libro de la Escritura. Está anunciada claramente una guerra descomunal, increíble de puro, enorme, y además un periodo de guerras que si no es el que estamos viviendo, yo no sé cuál puede ser. Nos llaman a la guerra del 39, la Segunda Guerra Mundial. Nos llaman a la guerra del 39, el segundo acto de la guerra del 14, la Segunda Guerra Mundial, llamada
como el segundo acto de la Primera Guerra Mundial. Repito, no llaman a la guerra del 39 el segundo acto de la guerra del 14, es que no habrá un tercer acto. Ya está desenlazado el drama. Al contrario, los conflictos ideológicos, como dicen, religiosos en realidad, de esa famosa frase de ese gran católico español, Donoso Cortés, detrás de toda cuestión política hay en realidad una cuestión religiosa. Muy profunda esa frase. Y acá el padre Castellén se hace eco porque dice, los conflictos ideológicos, como dicen, religiosos en realidad, y por cierto, religiosos heréticos, han quedado intactos y más fuertes que nunca. La guerra será en el tiempo que necesitan las grandes bestias feroces, la guerra será después del tiempo que necesitan las grandes bestias feroces para reabastecerse. En el libro él calculaba que después de la Segunda Guerra Mundial eran suficientes 20 años más para que se reabastecieran de armamento, lo que habían gastado en la guerra, y otra vez iba a haber. Estamos a 60 años más, 50, imagínense cómo estarán de reabastecidos de armamento los mismos que habían intervenido en la Segunda Guerra Mundial. Si es esta guerra para el año 2063, mejor para nosotros, pero yo no lo creo. Es claro, Dios podría hacer un milagro, pero lo que está anunciado ha de cumplirse. ¿Dónde está anunciado? En 3 lugares del Apocalipsis. El caballo rojo, la tuba sexta, que es el capítulo 9, yo les he predicado varias veces sobre eso, la sexta fiala. 3 lugares paralelos clarísimos. Eso no se puede entender sino de una gran guerra que será a la vez un periodo bélico, un suceso de esos que mudan la historia y un castigo de Dios a la humanidad. Y miren si con la cantidad de aberraciones que hacemos hoy en día los seres humanos, miren si no merecemos un castigo de Dios para la humanidad. Siempre estos eventos y profecías tienen los dos aspectos. Por un lado, marcan cada vez más la cercanía del triunfo. Va a llegar Cristo, cada vez más cerca está. Y ese es nuestro triunfo. Y ese es nuestro motivo de esperanza. Pero por el otro, sin ninguna duda que son un castigo. Y sin ninguna duda que lo merecemos. Allí la profecía dice, se lo hemos enseñado, matará esta guerra 1/3, la tercera parte de la humanidad. 2.500 millones de seres humanos. Y a veces a nosotros, nuestros espíritus, se nos presenta lejana porque se están peleando, digamos así, allí casi en el oriente, Ucrania, Rusia. Pero los que manejan el orden mundial, el gobierno mundial, parecen demonios realmente, odian al ser humano. Todo el tiempo están queriendo reducir la población. Y no se hagan ilusiones, yo creo que hay bastantes posibilidades de que también tienen bombas atómicas aquí si se hace la tercera gran guerra. Porque odian a la humanidad, quieren menor cantidad estos pobres seres humanos que somos nosotros. Y después de que caiga una bomba atómica, no sé, hoy lo decía en Cali, 2 millones de habitantes menos. En Bogotá, 7 millones de habitantes menos. ¿Y después quién la tiró? ¿Quién se hace cargo? No que fueron los rusos, no que fueron los yanquis, no que fueron los judíos, no que fueron los iraníes. ¿Quién se hace cargo? La bomba cayó y arrasó. ¿Y quién prueba después quién la tiró? Las acusaciones se cruzan, pero igual se arrasó con los pobres seres humanos. Para matar 1/3 de la humanidad, 2.500 millones de seres humanos, muy probablemente aquí las bombas también caerán. Cuando caen en una llanura, Cali es todo un valle, pero es más fácil de que cubran su efecto de arrasar con todas. Las montañas dificultan, pero las llanuras no. Buenos Aires, esa inmensa llanura de la Pampa, matarían con una sola bomba atómica 20 millones de seres humanos, porque entre Buenos Aires y toda la zona metropolitana llega a 20 millones de habitantes. Una sola bomba, miren si no es un bocadillo para estos como demonios que quieren hacer el orden mundial. Sigo leyendo con algunos extractos escogidos. Es una guerra que aún no ha acontecido y tan enorme que hasta ahora los comentaristas no osaban creer.
Pero nuestra desdichada época ha hecho esa guerra posible y concebible. En la reciente guerra mundial han luchado cerca de 200 millones de hombres si contamos los obreros de los arsenales, los que hacían los armamentos. Si contamos los obreros de los arsenales que eran verdaderos combatientes de retaguardia. El profeta habla de 200 millones de jinetes, de tropas de caballería, que eran en la antigüedad las tropas que hoy llamamos de choque. El Apocalipsis es muy oscuro, pero existe a su lado una cosa clara que debe servir de clave y en la cual, apoyando, hay que avanzar cuanto se pueda en todo lo demás. El sermón escatológico de Cristo en los Evangelios, lo que llaman Apocalipsis sucinto, que hoy estaba en el texto de la misa y acabamos de leer. Fue el Apocalipsis sucinto según San Mateo. La venida segunda de Cristo es imprevisible y es previsible a la vez, dijo el judío. Es imprevisible desde lejos y en cuanto al tiempo exacto, pero a medida que se aproxima, se irá haciendo, no diré cierta, pero sí, como dicen, inminente. Se olerá en el aire, como las tormentas, pero no por todos, ciertamente, sino por muy pocos. Dios nos ha dejado las profecías para que los católicos tratemos de darnos cuenta. El momento exacto no se puede saber, pero sí se puede saber la proximidad. Estaba en la profecía de hoy, de la misa. Así como vosotros veis la higuera, que cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, vosotros sabéis que está cerca el verano, así cuando sucedan estas cosas, sabed que está pronto el momento. No se puede saber el momento exacto, pero sí se puede saber la proximidad. Y para eso Dios nos deja las profecías, y acá dice, se podrá saber la proximidad, pero no por todos, ciertamente, sino por muy pocos. Y yo agrego, por aquellos católicos que sí se interesen por las profecías. Y para poder protegernos dentro de lo que podamos, y a nuestros seres queridos, y a algún prójimo que podamos ayudar. Sigue el texto. Y usted, ahora, ya la huele, oiréis guerra y rumores de guerra, tal cual hoy. Todo este conflicto es guerra y rumores de guerra. Dijo civilinamente, pero no entonces enseguida será el fin. Nuestra época ha visto a la guerra instalarse tranquilamente como institución permanente y normal de la sociedad humana, como la definió el Papa Benedicto XV cuando lo del 14, la Primera Guerra, con clarividente ojo. Repare usted en que desde entonces todo gira en torno de la guerra. El anhelo más profundo de toda la humanidad actualmente es la paz, y en ese anhelo justamente hará palanca el anticristo, aquel déspota gigantesco, aquel plebeyo satánico, dará al mundo la paz, una paz sacrílega y embustera, una falsa paz, durante la cual se perseguirá a sangre y fuego casi hasta la extirpación a la Iglesia de Dios, a la Iglesia católica. Ese tiempo de guerras, dije yo, según nuestro Señor, todavía no es el fin, pero es el principio de los dolores, dijo el judío implacable, de los dolores de parto, como dice el texto griego, arge o odino. Es el primer dolor, como dicen las mujeres, etc. Hasta ahí les quería compartir como para explicarles algunos conceptos y para entusiasmarlos a que lean y aprendan, ya que hemos tenido otra vez más, lo digo, la suerte de que un gran sacerdote católico y muy estudioso haya escrito 2 libros a falta de uno y que son en cierta manera correlativos. Pues bien, hay que aprovechar eso y saber de las Escrituras. Para terminar, dijimos que íbamos a hacer una insistencia. Sí. El conflicto de Rusia y Ucrania, ya lo dijimos, pero vale la pena repetirlo, ninguno es bueno allí. Los dos bandos son anticatólicos
y los dos bandos son anti-Dios, anti-Cristo. Es una pelea entre malos. Y los pobres diablos, me disculpen la expresión, que somos los católicos, somos simplemente espectadores. Es una pelea entre malos. Tanto el falso occidente con Estados Unidos y la falsa Europa son anti-Dios y anticatólicos, y Rusia, China, Irán, etc. son anti-Dios y anticatólicos. Y en ese orden, cuando Dios nos deja las profecías, sin duda que no podemos saber si es este el momento en que se va a cumplir 1/3 de la humanidad morirá por fuego, humo y azufre, bombas. Y el máximo fuego es la bomba atómica, 1/3 de la humanidad. ¿Será ahora o será más adelante? Eso no podemos saberlo. Pero lo que sí podemos saber es que perfectamente puede ser ahora. Las condiciones están dadas. Y si estos gigantes malvados y anti-Dios y anticatólicos se pelean entre sí, va a haber bombas atómicas. Para el caso, los habíamos invitado, los volvemos a invitar con insistencia a que prevean los alimentos para sus seres queridos. Porque si se arma este gran conflicto, los alimentos siempre se vuelven más escasos y carísimos. Entonces, proteger a sus seres queridos y a algún prójimo que puedan ayudar. El agua también es un problema. Y comprar alimentos no perecederos y alimentos que permitan ser consumidos inmediatamente, porque no creo que haya mucho gas para las estufas, ya les dijimos y les vamos a repetir. Pero sabiendo de que algún momento se van a cumplir estos hechos, que son también un castigo y bien merecido para la humanidad, porque las aberraciones que se cometen hoy en día, en todo orden, contra los niños, etcétera, etcétera, merecen estos castigos y peores. Aún así, tratar de aceptarlo, algo tan atroz, porque lo merecemos, y tratar de aceptarlo en la visión de que son dolores de parto que terminan en algo bueno, en algo hermoso, un nuevo nacimiento, una nueva creación, el premio, el triunfo, si es que logramos ser sus hijos fieles, si es que logramos ser buenos hijos de Dios, si es que logramos ser, ojalá, buenos católicos. Terminará en alegría, a pesar de los dolores previos, terminará en una nueva creación y los premios para sus hijos fieles. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me está contando un poquito de